¿Cómo hacer un derecho de petición? ¿Sabías que para interponer una solicitud no necesitas de abogados ni expertos en leyes para obtener respuestas claras y contundentes sobre aquello que te motiva a presentar tu solicitud? Yo no lo sabía, pero ahora me alegra saberlo. Hoy te mostraré cómo hacerlo de manera clara y sin complicaciones. ¡Sí! El derecho de petición es una herramienta elemental, fundamental, importantísima, que garantiza el acceso a la información, la formulación de quejas y la interposición de solicitudes formales ante cualquier entidad pública y privada, ya sea empresas, sociedades, de hecho ante cualquier persona natural o jurídica, porque ante el particular también se puede interponer una solicitud formal con todos los requisitos de ley. El derecho de petición es un derecho fundamental que todos debemos conocer y saber cómo es su funcionamiento para hacerlo efectivo. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Sean bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Andrés Portillo, soy el abogado de Iusfera, donde observamos todo desde un punto de vista jurídico. Espero que estén muy bien porque yo, gracias a Dios, estoy muy bien. Este es un tema tal vez muy básico y simple, pero importantísimo y elemental, ya que por lo menos para nosotros los abogados, con la presentación de un derecho de petición puede constituirse el inicio, el génesis de un proceso judicial. Este muchacho me llena de orgullo. Para cualquier persona en general, el derecho de petición es una herramienta fundamental para adquirir información sobre cualquier cosa que necesite. El derecho de petición es un derecho constitucional que le permite a las personas acceder a la información, realizar consultas, interponer cualquier tipo de solicitud acerca de algún servicio suministrado, ya sea por parte de una entidad pública o cualquier entidad privada. Este mecanismo es esencial para garantizar la transparencia, acceder a la información y la participación activa en la vida pública. Comprender cómo funciona y cómo se presenta un derecho de petición es crucial porque es una de las herramientas que te permite interactuar con el Estado o cualquier persona jurídica, privada o pública, ya sea que necesites información sobre un trámite, solicitar algún servicio o presentar y formular alguna queja. Conocer este derecho te dará las herramientas para hacerlo de manera efectiva. En este video pretendo enseñarte dos maneras fáciles de realizarlo y te entregaré el modelo de cada una. ¿Qué es el derecho de petición? El derecho de petición es un derecho constitucional que está establecido en la Constitución Política de muchos países. En Colombia está establecido en el artículo 23. Este te permite comunicar con cualquier entidad pública o privada con el fin de presentar solicitudes de información, formular consultas, realizar quejas o reclamos. Fundamento legal del derecho de petición. En muchos países el derecho de petición está regulado por sus leyes. Por ejemplo, en Estados Unidos está regulado en la primera enmienda. En Colombia está regulado en el artículo 23 y por la Ley Ordinaria 1755 de 2015. La cual establece los plazos, los requisitos y procedimientos para realizar el ejercicio del derecho de petición y para que las entidades públicas o privadas respondan ante las solicitudes de los ciudadanos. Es importante conocer estos requisitos para asegurar que la solicitud que realices tenga una respuesta oportuna y que satisfaga tu solicitud. Además, es fundamental para que las empresas también entreguen una atención al ciudadano y al cliente o al usuario de manera correcta, que respete al consumidor de su producto o al que solicita la prestación de un servicio. Entonces es muy importante el derecho de petición tanto para la retroalimentación de las empresas y también de las entidades públicas, tanto como para el ciudadano o usuario que está ejerciendo este derecho con el fin de obtener algún tipo de información sobre cualquier trámite, queja, de cualquier índole que haya presentado. ¿Cuáles son los términos para que respondan mi solicitud? Bueno, el término general para que responda a una solicitud, por lo menos en Colombia, de acuerdo a lo que indica la Ley 1755 en su artículo 17, que toda petición deberá resolverse dentro de los 15 días siguientes a la interposición de la misma. Recuerden que los días se cuentan hábiles. Sin embargo, hay modalidades de solicitudes establecidas en la ley. La modalidad que corresponde a la solicitud de documentos e información deberá presentarse dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la petición. Las entidades públicas deben comprender que si no se entrega respuesta dentro de ese término, se entenderá que ha sido aceptada y se entregarán los documentos y la información correspondiente dentro de los 3 días siguientes pasado el término de los 10 días hábiles. Pues esto contiene unas sanciones jurídicas de acuerdo a la competencia, las cuales pueden ser, por ejemplo, disciplinarias y de acuerdo a otros procesos que se instauren pueden ser también judiciales. La modalidad de la petición de consulta ante autoridades deberá responderse dentro de los 30 días siguientes a su recepción. Cuando haya excepción en los plazos legales, las autoridades responderán explicando los motivos por los cuales no han respondido y indicarán una nueva prórroga. El nuevo plazo, en caso de excepción, no podrá exceder a los plazos de los términos de la ley inicialmente. Puede suceder que el peticionario presente su solicitud o formulación de queja o reclamo o de consulta de cualquier trámite de manera incompleta. En el caso en el que esté incompleta, se debe hacer lo siguiente. La autoridad o la empresa o la persona jurídica
a la cual se le interpuso la solicitud tendrá el término de 10 días hábiles siguientes a la recepción de la misma inicialmente para que la persona peticionaria realice la modificación o anexe lo que haga falta para que se constituya completamente la solicitud y ahí sí puedan correr los términos nuevamente. Para esto, el solicitante o peticionario tendrá el término de 1 mes, so pena de que sea rechazada o de que no se le dé trámite y tenga que volver a interponer su solicitud. En todo caso, el peticionario, dentro del término razonable, puede solicitar una prórroga con el fin de encontrar la información que haga falta para que se constituya como completa la solicitud. Si dentro de la prórroga que ha solicitado ha excedido los términos, pues posteriormente la autoridad podrá archivar la petición inicial por motivo de desistimiento tácito. En caso tal de que se expida un acto administrativo o que la entidad privada realice un documento en donde archiva de manera motivada la solicitud y decida sobre la misma, esta es susceptible de recurso de reposición. Ah, caray, eso sí me interesa. Ya que si, por ejemplo, decide sobre la petición inicial y sin embargo ha tomado una decisión a la misma y esta no satisface la petición del solicitante, pues este tiene la oportunidad de interponer un recurso para que se modifique esa decisión que ha tomado la entidad al respecto de su solicitud inicial. Bueno, pero ahora sí lo importante, ¿cómo se realiza un derecho de petición y cuál es su estructura? Bueno, me voy a permitir explicar 2 maneras en las que se puede realizar una petición formal. Una, que es una básica en la cual la puede presentar cualquier persona de manera fácil, expedita, muy simple, pero eficaz y efectiva. Y otra, que es una petición formal, que es la manera en la que un abogado o cualquier profesional debería presentarla. Estructura de una petición básica. Básicamente se puede decir que es una carta dirigida a una persona natural o jurídica y está estructurada de la siguiente manera. En primer lugar, la fecha, ojalá sea la más cercana al momento de presentar la petición, es decir, de radicarla más bien. En segundo lugar, debes indicar hacia quién va dirigida, señor, señora, señores, señoras, y el nombre del representante legal de la entidad a la cual va dirigida, ya sea persona jurídica privada o persona jurídica de derecho público. Indicar las siglas en su despacho o si la va a formular de manera electrónica, pues en su correo ESC. En el asunto se debe indicar petición de, el verbo del cual es el objeto de la petición, ya sea petición de reintegro, petición de entrega de copias, petición de solicitud de información o simplemente asunto, petición conforme a la ley, se indica el fundamento legal, en Colombia la ley 1755 de 2015. Y listo. Se procede entonces con el cuerpo del escrito, el cual debe contener un saludo o simplemente iniciar indicando quién eres. Yo, tu nombre, identificado con cédula de ciudadanía o número de identificación ciudadana, tal o como corresponde al pie de mi firma. Siguiente de la premisa, me permito interponer la siguiente solicitud. De acuerdo a que se describen los hechos específicamente y de manera clara y contundente. Posterior a la descripción del hecho que motiva la solicitud, punto aparte, un conector, por lo tanto, solicito que, detallar cada una de las solicitudes que se van a realizar, si es una o si son varias. Si es una, pues se detalla, yo recomiendo que inicie con un verbo, pero de todos modos, después de que quede clara la solicitud, no hay ningún problema. Posteriormente a ello es importante indicar pruebas y anexos, las pruebas que desea hacer valer en su solicitud, que las anexe a la misma, y los anexos que como mínimo debe tener anexada a la petición una copia de la tarjeta de identificación del ciudadano. Y en el pie del escrito, de manera ineludible, debe contener las notificaciones, es decir, la dirección, teléfono, correo electrónico, con el fin de que pueda ser respondida su solicitud a donde le indique esa notificación, porque de lo contrario no va a recibir respuesta alguna de la misma y pasarán los temas de ley que ya fueron explicados anteriormente. Posteriormente, finalizar con una firma. En serio te lo agradezco. Estructura de una petición formal como la debe presentar un abogado o cualquier profesional. En el encabezado, claramente se debe iniciar con la fecha, a quién va dirigida, señor, señora, señores, señoras, el nombre del representante legal, la sigla ESD en su despacho o ESC en su correo, dependiendo la manera en la que se vaya a radicar la misma. Y en el asunto se debe indicar petición, el objeto de la misma y fundamentado en la ley. En el caso colombiano, fundamentado en la ley 1755 de 2015, artículo 23 de la Constitución Política, y dependiendo el área o tema en el que se vaya a ser dirigida la petición. Por ejemplo, si es la solicitud de una garantía de algún artículo, producto o servicio realizado,
pues podría citarse la ley del consumidor, que es la ley 1480 de 2011 en Colombia. Posteriormente, ya para iniciar el cuerpo del escrito, se puede iniciar con un cordial saludo, ya queda decisión, e iniciar con el nombre del peticionario. El nombre del peticionario, identificado como aparece al pie de la correspondiente firma, en donde debe estar la cédula o el número de identificación ciudadana y el número de licencia de profesional. Indicar si es mayor y vecino de tal ciudad, pues es una formalidad correcta que se debe expresar. La manera en la que está obrando, si es a nombre propio o en representación de una persona. Si es a nombre propio, indicarlo, obrando a nombre propio. Si no, si es en representación, obrando a nombre y representación de, indicando el nombre completo de su representado y número de cédula o de identificación ciudadana. Con fundamento en, pues aquí sí se debe ya ir especificando el fundamento legal de la misma, desde la ley suprema hasta la ley de menor rango que considere que debe indicar el cuerpo y que vaya a ser fundamento del escrito de su solicitud. Entonces ya ir fundamentando la petición. Indicar que de acuerdo a los siguientes hechos, prosigue entonces en el cuerpo los hechos. Los hechos deben estar claramente enumerados, con el fin de poderlos hacer valer en instancias futuras y con el fin de que tengan una redacción ordenada para hacerse entender de manera clara y específica qué es lo que ha sucedido que ha motivado a interponer esta solicitud. Como por ejemplo, si se va a realizar la solicitud ante una entidad a la cual se le ha realizado el contrato de compraventa de cualquier artículo o producto, pues si se está solicitando la garantía, pues debe indicar realicé la compra del producto especificando la fecha y especificando lo sucedido en el primer hecho. Segundo hecho, el día tal, especificando la fecha, sucedió esto, sucedió tal eventualidad y se ha llegado a la conclusión de que el artículo merece garantía. Tercero, es de anotar que el artículo está en tales condiciones al momento de la entrega o cualquier redacción, descripción que sea coherente, que sea pertinente y que sea precisa al caso que ha motivado a instaurar la petición formal. Por lo tanto, en base a los hechos anteriores, se debe interponer la petición. Y ahí se viene la petición formal, la cual recomiendo que se realicen en verbos de manera específica y de manera clara. Todo lo que se quiera decir se debe decir en los hechos, no en la petición. En la petición únicamente va el verbo y la premisa que le deba proseguir al verbo, pero de manera clara. Ejemplo, si es para el procedimiento de una garantía, pues se solicita primero realizar el procedimiento de garantía sobre el artículo o producto o servicio tal, como se indicó en el hecho tercero, primero, segundo. Por eso la importancia de enumerar los hechos. Segundo, cualquier solicitud distinta a la primera, no vamos a repetir la primera, ya se hizo la primera, pues vamos a hacer la segunda que se requiera. Si no se requiere, pues solo se deja una. En el ejemplo puede ser regresar el artículo en las condiciones perfectas de funcionamiento y reparar los daños de fábrica, por ejemplo. En el cuerpo del escrito sigue los fundamentos, en el cual se debe colocar los fundamentos jurídicos y o de derecho correspondientes al caso. Por ejemplo, en estos temas de derecho al consumidor, pues se debe indicar el fundamento de la ley correspondiente a la petición de mayor rango a menor rango y se debe interponer la ley que nos está abarcando y que nos protege en el caso en mención, que en este caso es el Estatuto al Consumidor, que en Colombia es la ley 1480 de 2011. Prosigue la cápita de pruebas. Allí se va a indicar y enumerar específicamente las pruebas que van a ir anexas a la petición. Recuerden, unas pruebas siempre son anexos, pero los anexos nunca son prueba. Por lo tanto, se va a enumerar las pruebas que se quieran hacer valer, si hay elementos fotográficos, si hay elementos videográficos, si hay la factura de compra y todo aquello que se considere que se requiere hacer valer en la petición. Y posteriormente sigue la cápita de anexos, en donde se va a enumerar cada anexo que lleva el expediente, el archivo, carpeta o documento que constituye la petición por completo. Entonces se va a enumerar, se puede indicar material probatorio y segundo, las identificaciones del peticionario, la identificación de la persona a la cual está representando el peticionario y si no está representando, pues solamente sus identificaciones y demás documentos que se deseen anexar a la solicitud. Por último, y muy importante, las notificaciones. Allí deben estar indicada claramente a dónde va a ser respondida la petición, a su dirección de domicilio, correo electrónico y teléfono de contacto. Esto permitirá que las entidades puedan establecer el contacto correcto para entregar la respuesta de esa solicitud. Y finalmente se firma la solicitud con la firma del peticionario y su número de identificación si en el inicio del cuerpo indicó identificado como se encuentra en su correspondiente firma. Por lo tanto, debe tener un número de identificación tanto del número de documento como el de su licencia si está en representación, el cual debe contener el número de documento de ciudadanía y el número de licencia profesional si está actuando en representación de un poder dante. Estos modelitos se los voy a dejar allí en la pantalla para que los observen un ratito y así puedan tomar nota del mismo y se puedan guiar. Te lo agradezco, Peter. Y por fin la erradicación de la solicitud.
Si se decidió radicar la solicitud de manera física o presencial, pues debe llevar una copia de esta solicitud con el fin de que allí mismo obtenga su constancia, sello o firma de recepción, porque es sumamente importante para poder determinar los términos de recepción y lo que demás prosigue. A eso se le llama estrategia. Si se envía por correo electrónico, está perfecto porque el correo electrónico entrega el acuse de recibido o le queda la constancia del enviado allí mismo en el correo electrónico. Recuerde que las entidades públicas y privadas están obligadas a tener un correo electrónico en donde los ciudadanos, los usuarios o clientes pueden interponer sus solicitudes. ¿Para qué o qué? ¿Pero qué ha pasado? Por supuesto. Sugerencia, te recomiendo que seas específico en tu solicitud, no generalices, pide única y exclusivamente lo que necesites, más nada. Como dije hace un momento, yo recomiendo iniciar las peticiones específicas en la carpeta de peticiones con un verbo. El número de peticiones que sean necesarias, iniciar cada una con un verbo. Es lo más específico y directo que puede ser. Es muy importante citar la ley a la cual va fundamentada los hechos que motivan la solicitud. En el ejemplo que he venido colocando, pues si es la solicitud de la garantía de algún producto, pues se fundamenta en el Estatuto del Consumidor y es importantísima señalarla, la Ley 1480 de 2011 en Colombia. Si no recibes respuesta dentro de los plazos legales establecidos, que a nivel general son 15 días hábiles, pues recuerda que puedes interponer una queja o recurrir a la vía judicial. Dentro de las advertencias comunes es menester importantísimo indicar que las peticiones deben ser respetuosas o pena de rechazos. La petición que se realice debe asegurarse de llevar un lenguaje respetuoso, correcto y cordial. No debe ser un lenguaje ofensivo o amenazante, porque de acuerdo a ello, la entidad a la cual va dirigida tendrá el fundamento para rechazar la petición y así no podrás obtener una respuesta de ella. No te dejes intimidar si la entidad pretende en algún momento o intenta disuadirte de que presentes la petición. Recuerda que es un derecho que en muchísimos países está establecido formalmente por la ley. Asegúrate de que tu petición está completa antes de enviarla. Omitir cualquier tipo de detalle o información puede retrasar la respuesta y lo que se requiere es que la respuesta sea dentro de los términos u ojalá antes. Oye, déjame ver si entendí. Entonces hemos visto que el derecho de petición o la solicitud es un mecanismo que permite interactuar con las distintas entidades públicas y o privadas, permitiéndote solicitar información, presentar quejas y obtener respuestas claras y precisas. Con una redacción adecuada y un conocimiento básico de la normativa, puedes ejercer este derecho de manera efectiva. Por supuesto. Si te ha resultado útil esta información, no olvides suscribirte y darle like para más contenido práctico y jurídico. Te invito a que dejes tus comentarios abajo si tienes alguna pregunta o alguna inquietud al respecto del derecho de petición. Estoy aquí para ayudar y las responderé con gusto. Nos vemos en el próximo video.